Buenas tardes, profesor Edwin, compañeros y compañeras del programa Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Mi nombre es Ana Delia Martínez Hurtado. Mi exposición es acerca del profesional de la información. Para ello, vamos a mirar la responsabilidad social del profesional de la ciencia de la información. Desde los servicios de la información pública, la responsabilidad que tiene el profesional de la ciencia de la información es constituir nodos que canalizan los derechos de acceso a la información, la cultura, y por ello son necesarios en la construcción de la democracia. Los profesionales de la información que generan, procesan y difunden información deben tener parámetros claros para el desempeño de su oficio, toda vez que ellos representan el marco social de esta actividad, porque son el canal más expedito entre este sector y las relaciones entre los usuarios de la información. Además, los profesionales de la información deben tener las siguientes actitudes: organización y disciplina en el desempeño de su trabajo, ecuanimidad en el trato, no discriminar por razones de raza, sexo o condición física o cultural. Identificación de las necesidades informacionales del usuario cuando éste tiene dificultades para expresarlas. Aceptar con actitud al cambio las sugerencias y observaciones que se le hacen, tanto por parte de los usuarios como de los superiores. Mantener relaciones formales con los usuarios. Las excesivas confianzas desvirtúan la prestación de un buen servicio. Todo este manual de comportamiento redunda en beneficio de los usuarios y de la proyección de la institución con la que se trabaja, toda vez que ello contribuye al desarrollo de actitudes positivas y a la generación de mejores ambientes de aprendizaje. Ahora vamos a ver la responsabilidad ética del profesional de la ciencia de la información. El profesional de la ciencia de la información, en este caso, es el responsable de cumplir los acuerdos ético-filosóficos de esta esfera, como administrador, comunicador, educador, difusor de información y como preservador del patrimonio cultural. Tiene una responsabilidad ineludible ante la comunidad a la cual presta sus servicios, una actividad que debe sustentarse sobre principios éticos y filosóficos. Ahora vamos a ver las competencias que debe poseer y proyectar un profesional de la ciencia de la información. Se pueden clasificar en básicas, profesionales y específicas. Veamos las básicas. Las competencias básicas hacen referencia a su formación como persona. En consecuencia, habla de todo aquello que se ha adquirido en el proceso de formación desde el hogar hasta el momento de su proyección como profesional de determinada área. Podemos ver las competencias básicas y ellas se dividen en sociocultural. La competencia sociocultural está relacionada directamente con la apropiación de que ha hecho de su entorno y cómo lo transforma y proyecta. Encontramos la solución de problemas, el manejo de su inteligencia emocional a la hora de enfrentarse con situaciones que
le generen alto nivel de estrés o opresión y que le permita dar solución asertiva a los diferentes ambientes en que tenga que desenvolverse. Además, encontramos el trabajo en equipo. Es quizás una de las debilidades manifiestas de quienes se forman en esta parte del mundo, porque hasta los modelos pedagógicos, los planes de estudio y los currículos están pensados para formar desde la individualidad, quedando para actividades específicas la interacción con el otro. Miremos el comportamiento en cuanto al emprendimiento. Entendida más allá de la simple idea de crear empresa, ella refiere a la capacidad del profesional de tomar decisiones y ejecutar actividades tendientes a mantener la agilidad y eficacia del servicio. Encontramos la comunicación. La comunicación es fundamental en la habilidad del profesional a la hora de optar por administrar la información. Sus canales comunicativos no pueden reducirse, en consecuencia, a publicar solo en la web o en las carteleras. Esta habilidad requiere que su primer y más expedito canal sea su voz, su presentación y permanente guía. Vamos a ver las competencias profesionales que debe tener un profesional en ciencia de la información. Encontramos la interacción sociocultural. La interacción sociocultural en total coherencia con la primera que encontramos en la competencias básicas debe ser porque ello evidencia su alto nivel de incidencia y aporte de este profesional a la construcción de tejido social. Encontramos otra competencia, es fundamentación del conocimiento. Lo relacionado con las diferentes visiones del mundo a las que se debe enfrentar en el día a día y frente a las cuales debe asumir una actitud crítica y creativa. Además, encontramos otras competencias que debe tener el profesional de la ciencia de la información y es la investigación permanente. Para impactar su entorno, no solo laboral sino social, debe ampliar su visión de mundo y globalizar su conocimiento, así como para integrarse en redes de trabajo colaborativo. Además, debe tener otra competencia y es la enseñanza. El profesional de la ciencia de la información permanentemente está orientado a las diferentes personas que tienen intereses varios. Así las cosas, su capacidad de orientación se va orientando a la enseñanza y formación de público y usuarios, que a su vez se volverán multiplicadores de lo que aprendieron. Así se evidencia la construcción de sociedades formadas y formadoras. Por otro lado, encontramos las competencias específicas. Las competencias específicas están directamente relacionadas con su entorno práctico, esto es, con la puesta en escena de lo aprendido, entre otras. Encontramos la competencia administrada. El profesional de la ciencia de la información debe administrar tanto en las organizaciones informativas en cualquier ambiente corporativo, educativo, gubernamental, como los diferentes recursos informativos que son la selección, evaluación, seguridad y acceso a la información. El profesional de la ciencia de la información debe diseñar estrategias para la supervisión y administración, desarrollo, mercadeo, presentación y distribución de la información y los recursos. Además, debe utilizar el lenguaje de los medios de información para diseñar estrategias que permitan la difusión, circulación y acceso y análisis de la información. Vamos a pasar
a dar respuesta cómo deben asumir los profesionales de la información su papel como agentes constructores de cambio. Los profesionales de la información también construyen tejido social y lo hacen de diferentes maneras. En consecuencia, el aporte que ellos hacen es invaluable, toda vez que trabajan con lo que hoy en día constituye un tesoro y es la información y por ende la generación de conocimiento. El profesional de la ciencia de la información debe estar en la medida de lo posible capacitado no solo en el manejo de la información, sino en el acercamiento permanente y de manera asertiva a la sociedad para tratar de responder de manera eficiente y eficaz sus demandas permanentes, no solo de información, sino de formación e instrucción. El profesional de la información debe además formarse para la prestación de un buen servicio, que hoy por hoy se rige como el eje de la formación de la sociedad. Requiere una gran capacidad de proyección personal y profesional, no solo de quien se forma para ello, sino de la empresa u organización a la que pertenece. Lo que exige de este profesional unas competencias o habilidades que le posibiliten insertarse en el sistema como un todo armónico. Muchas gracias a todos, a todas y al profesor Kevin por haber hecho posible esta exposición. Muchas gracias. Hasta pronto.